tardes, quien les habla es Fran Rojas, alumno de la Universidad Nacional del Centro del Perú, y conjuntamente con mis colegas Castellano Sinche, López Coca y Quispe Valverde, explicaremos sobre las políticas microeconómicas. Estas políticas nos ayudan a corregir los fallos que existen en el mercado. Siendo así, trataremos sobre las políticas del sector exterior, que comprende las políticas comerciales. También explicaremos sobre las políticas del factor productivo. Hacemos referencia al trabajo. Estas dos políticas tienen importancia ya que convergen para lograr la mejora de la competitividad económica. En este sentido, comenzaremos por explicar la importancia de la política comercial, la importación, las exportaciones, los aranceles, pero ahondaremos más en el tema del trabajo. Entonces explicaremos qué es y cómo funciona el mercado de trabajo, la importancia de los salarios mínimos, el poder sindical, la huelga y cuál sería el camino para llegar a la flexibilización microeconómica. Conceptualizando qué es una política macroeconómica. Estas son medidas aplicadas por los gobiernos para regular los flujos comerciales con el resto del mundo y también va a determinar el grado de contacto que tienen los productores y los consumidores con los precios mundiales. Estando en un ámbito de política comercial, tenemos que la variación que va a existir entre los precios y la cantidad producida será a medida que cambian los distintos instrumentos que tiene. Veremos también los efectos de los instrumentos de la política macroeconómica en los precios, en la producción y en el bienestar social del país que los aplica. Como primer punto tenemos para frenar las importaciones el punto A, que son las barreras arancelarias. Un ejemplo de este son los efectos redistributivos de la imposición y un arancel, donde el primer efecto es el incremento de los precios nacionales, producto de ello el incremento de la producción nacional. Sin embargo, el consumo doméstico y el comercio del bien se van a ver reducidos de igual forma. En las barreras no arancelarias tenemos que para frenar las importaciones, aquí están las restricciones voluntarias de la exportación, donde los países autolimitan sus exportaciones normalmente debido a presiones o amenazas que tienen por parte de sus socios comerciales. En un segundo punto, para aumentar las exportaciones, pero en las barreras no arancelarias tenemos en un subsidio de exportación, donde trata aquí de otorgar a los productores o exportadores una ayuda de vender al resto del mundo una cantidad determinada. El objetivo es acercar los precios de un producto nacional no competitivo de los precios internacionales. Como efectos del arancel del equilibrio parcial tenemos país pequeño, país grande, donde el país pequeño es incapaz de alterar las variaciones de su demanda, a diferencia del país grande, donde es capaz de alterar el precio internacional del bien, donde el arancel actúa reduciendo el precio internacional del bien agravado. Como efecto del subsidio, en un equilibrio parcial tenemos que el consumo nacional del bien subsidiado se va a reducir, mientras que su producción y la cantidad exportadora se van a incrementar. Los efectos de los precios son opuestos a los del arancel. Aquí, como una pequeña conclusión por esta parte, tenemos que desde un punto de vista de la política comercial debería consistir en asegurar niveles bajos e incluso nulos de protección que maximicen el consumo y el bienestar social. La política comercial como mecanismo redistributivo tiene al menos dos inconvenientes, que son la pérdida de eficiencia y la opacidad. Aquí esto debido todo por la falsa impresión de que favorece solo a unos determinados sectores. El mercado de trabajo. En el mercado de trabajo existen dos agentes, empresas y familias. Pero a diferencia de otros mercados, en este caso las empresas son las que compran, mientras tanto las familias son las que ofrecen. ¿Pero por qué? Bueno, las familias necesitan cubrir gastos, por lo tanto deben generar ingresos, ¿no? Y estos gastos representan salud, educación, alimentación, vivienda, transporte. ¿Y las empresas qué buscarán? Las empresas buscan incrementar su rentabilidad, para ello deben incrementar sus ventas, pero para incrementar sus ventas necesitan producir más. Pero para producir más, ¿qué necesitan? Mano de obra. ¿Y quienes ofrecen esta mano de obra? Son las familias. Por lo tanto, las empresas demandarán esta mano de obra de las familias y son las familias las que ofertarán esta mano de obra. Para entender mejor cuál es la interacción en el mercado, pasemos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, en el gráfico, podemos ver que en el eje horizontal está el número de trabajadores, mientras que en el eje vertical encontramos al salario. Entonces, ¿el salario por qué? Porque es el precio de la mano de obra de las familias. Ahora bien, ahí encontramos el punto E. El punto E es el punto de equilibrio.
Eso te indica que a ese nivel de salario y ese número de trabajadores, tanto empresas como familias estarán obteniendo los beneficios que ellos esperaban, ¿no? No existe personas desempleadas. Sin embargo, ahora evaluemos, ¿qué pasa ante un incremento del salario? Se incrementan los salarios. Habrá un sinfín de personas que quieran trabajar, entonces esto generaría un exceso de oferta de trabajo, ¿no? Se incrementaría la oferta de trabajo, ¿por qué? Porque todos querrán ocupar ese puesto. Sin embargo, esto puede ocasionar un desempleo. ¿Pero por qué? Entonces, miren, nosotros al incrementar el salario, se espera que la producción marginal de cada trabajador sea también alto, para lo cual esto va a depender de las calificaciones que éste tenga, ¿no? Entonces, al haber mayor oferta, entonces solo las empresas elegirán a aquellos que estén capacitados para cubrir ese puesto y el resto estará sin trabajo. Sin embargo, hay otro efecto secundario. Al haber tantas personas que quieran obtener ese puesto, el empresario optará por aquellas personas que quieran el puesto a menos salario. Entonces, ¿a qué conduce eso? Por más que el salario se fije alto, ese salario tendrá a acercarse al punto de equilibrio. Y ahora bien, ¿qué pasa si nosotros reducimos el salario? Si reducimos nosotros el salario, habrá personas que ya no quieran trabajar. ¿Por qué? Porque ganar poco a nadie le conviene. Entonces las empresas ya no tendrán mano de obra, habrá escasez de la mano de obra, por lo cual, para de nuevo generar ese incentivo a que las personas se acerquen a trabajar, deberá subir un poco el salario. Entonces, ya sea un incremento, ya sea una reducción del salario, siempre vamos a tener en cuenta que estos salarios van a tener que acercarse al punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio es el óptimo para ambos, ¿no? En este sentido, resulta sencillo entender cuál es el comportamiento del mercado de trabajo. Bien, como siguiente punto tenemos el caso del salario mínimo. Las políticas microeconómicas de redistribución de la renta basadas en la introducción de un salario mínimo suelen aplicarse sobre la base de un deseo de lograr una mayor igualdad y cohesión social en términos de justicia social. Pero como vemos, a menudo esto no se consigue al final y en cualquier caso a expensas de una menor eficiencia. Como se muestra en la siguiente figura, si el gobierno interviene y decide introducir un salario mínimo como un W sub M, esto significaría que la oferta y la demanda de trabajo ya no coincidirían. En el primer caso, como la mano de obra se encarece para los empresarios, con el nuevo salario mínimo, W sub M va a reducir el excedente social, lo que afectará principalmente a la eficiencia. Por parte de la empresa, el nuevo salario mínimo va a provocar una reducción del número de trabajadores, ya que va a reducir la demanda de trabajo en M y va a reducir el excedente de la empresa. En el caso de los trabajadores, aunque se genere un excedente mayor que en el anterior, cuando se combina con el excedente del empresario, como suma de los dos excedentes de las entidades sociales, este va a ser claramente menor que el equilibrio, por lo que este triángulo C más C no va a representar la llamada pérdida social debido a la introducción del salario mínimo. Por último, debemos de mencionar que esta política microeconómica supuestamente justa de fijar un salario mínimo puede tener efectos negativos sobre la eficiencia y paradójicamente sobre la igualdad. Bien, otro punto muy importante de tocar es el poder sindical y el caso de las huelgas. Al igual que con el salario mínimo, hay que tener en cuenta que los sindicatos van a forzar los salarios por encima del nivel de equilibrio. Esto llevará a la ineficiencia, a la desigualdad social y a las diferencias laborales entre los mejores trabajadores y los que están por ser despedidos tras el aumento salarial. Hoy en día, una de las acusaciones contra los sindicatos es precisamente que defienden y ayudan a los trabajadores, pero solo los trabajadores, es decir, que los que no tienen empleo, los que están en paro, solo ahora han sido reconocidos como parte de las reivindicaciones normales de los sindicatos. En este caso, los sindicatos van a tratar de suprimir las horas extraordinarias o van a proponer la reducción de la jornada laboral
como una alternativa a la creación de empleo, uniéndose en esta cuestión y aceptando algunos sacrificios de los que ya tienen empleo, siempre que sea beneficioso para la creación de empleo y por tanto para los desempleados. Sin embargo, como se desprende de la discusión anterior sobre la ineficiencia y la injusticia de los sindicatos que obligan a pagar los salarios mínimos o más altos, esta posición debe de ser rechazada por ser económicamente incorrecta. Por lo tanto, un salario mínimo o una acción sindical no van a implicar necesariamente siempre una disminución de la productividad. En el caso de las huelgas, parece necesaria una breve reflexión. Si bien las huelgas han sido tradicionalmente un último recurso entre los empresarios y los trabajadores de las empresas, calificando la lucha dentro de la empresa para conseguir algún tipo de mejora para el colectivo, ahora llama la atención por sus contornos poco claros, ¿no? Las pérdidas que sufren las empresas como consecuencia de las huelgas las pagan todos los ciudadanos y todos los agentes económicos, no solo los empresarios. El último punto a tratar es la conveniente flexibilización microeconómica en el mercado de trabajo. Las políticas microeconómicas están muy relacionadas con la economía de la oferta, esto en oposición a la teoría keynesiana de la demanda a nivel macro. Es por ello que el mercado de trabajo se verá a escala de flexibilización de las condiciones de trabajo y contratación, así como una indirecta al hablar de despido libre y recorte salarial. El recorte salarial es aceptar un sueldo bajo, ya que al estar mucho tiempo sin trabajar. Por ejemplo, los venezolanos en el país ganan el inferior al sueldo mínimo vital. El despido libre se vio en la suspensión perfecta de labores, ya que esta medida se toma en situaciones fortuitas como es el coronavirus. Así, las empresas al tener menos ingresos no pueden pagar el goce de haber de sus trabajadores. Es así que ponen en práctica esta suspensión por un máximo de 90 días. La nueva realidad del trabajo. La forma de trabajo y su organización es el trabajo en equipo. Ahora, en cuanto a las jornadas, el trabajo puede ser a tiempo parcial, tiempo completo, teniendo a la par también sus vacaciones que sea semanal, mensual, anual y los días de descanso. Nuevo contrato. El contrato ya puede ser ya sea temporal o si no estable. En los contratos temporales se ven los trabajadores en las obras o también el relevo de los jubilados por unos trabajadores más jóvenes. También tendremos lo que son los sueldos. El sueldo mínimo vital ahora es de 930, pero en las últimas declaraciones del ministro de Economía, Pedro Frank, dijo que para este año 2022 tendría que subirse el sueldo mínimo vital. Finalmente tenemos lo que son las conclusiones. El primero es que la política comercial engloba todo el marco legal, ya sea exportaciones o importaciones, siendo el instrumento más utilizado el arancel. La segunda conclusión es que la teoría microeconómica aplicada a la política comercial considera el proteccionismo como una situación subóptima frente al libre comercio. Por último, el mercado de trabajo funciona según las leyes de la oferta y la demanda, al igual que los demás mercados de la economía, pero la diferencia es que el trabajo de las personas es el insumo principal para producir bienes y servicios.